Daniel, buenas noches a todos. Es un placer y un honor estar con ustedes hoy. Como Daniel ha dicho, hace creo que como 3 o 4 años ya, ¿no? 4 años que trabajamos juntos en investigaciones, en clases, en trabajos con industria y todo, en cursos cortos. Entonces, es un honor hacer parte de este ciclo de webinar. Y especialmente hablando de una temática que me gusta muchísimo, que es la implementación esbelta. Y miren ustedes que aquí en nuestra charla de hoy, en nuestro webinar de hoy, ustedes no solamente tienen el desafío de entender lo que voy a decir, pero también de entender mi portuñol, ¿sí? Porque soy de Brasil, aprendí español en México, pero los slides están en portugués. Entonces, hay un mix de idiomas aquí, un mix de acentos que ustedes, por favor, si no entienden algo, si mi español no se hace claro o si mismo la conexión se pierde, por favor avísame, Daniel. Mantiene en contacto para que yo sepa que estoy bien, ¿eh? ¿Ok? Bueno, amigos, como ustedes saben, el webinar de hoy hace parte de un ciclo de webinars que la Universidad de Montevideo y particularmente el SINOI está organizando y desarrollando. Entonces, creo que vamos hasta el fin de mayo con los webinars. Entonces, hay mucha oportunidad para ustedes compartir conocimiento, aprender sin salir de casa de una manera muy fácil y con expertos en la temática. Entonces, son buenas oportunidades que tiene adelante y Daniel está liderando todo eso. Entonces, que disfruten. Como Daniel ya les avisó, por favor, mantengan las cámaras y micrófonos apagados, así se hace más fácil la conexión. Y si hay alguna pregunta, por favor, avísame y hacemos al final. Y para mí es muy raro este tipo de webinar porque no veo la cara de ustedes y me quedo un poco aburrido por eso, pero así vamos y así es que el COVID nos permite. Entonces, hablamos así, después las preguntas vienen al final. ¿Ok? Bueno, empezando entonces de nuestra temática, que es Lean Office. Lean Office es un término que es la adaptación de los principios y prácticas que fueron originalmente concebidas o desarrolladas en el piso, en la fábrica, y después, naturalmente, para que el negocio, para que la organización tenga ventajas sistemáticas y sistémicas, estas prácticas y estos principios deben ser expandidos a los escritorios, a los sectores administrativos, a la cadena productiva, ¿sí? Entonces, aquí yo he separado, como tenemos poco tiempo para hablar hoy, aquí tenemos separado algunos enablers, algunos facilitadores esbeltos para procesos administrativos, ¿ok? Y esos son los que voy a hablar hoy para ustedes. La excelencia de los procesos administrativos nada más es que un abordaje para identificar las pierdas, sacarlas y sustentar la mejora continua en toda la cadena de valor. Entonces, miren ustedes que es el mismo principio de buscar desperdicios, remover desperdicios, mejorar continuamente, que se aplique en el piso, va a la cadena, va a los procesos administrativos. Pero lo que pasa es que hay una estadística que dice que 70% por bajo, 70% de todas las pierdas de la fábrica, si hacemos los 5 porqués, la causa raíz va a estar en un proceso administrativo. Va a caer sobre una información que tomó más tiempo que debería tomar, un flujo de información que no fue eficiente. O sea, la mayoría de los problemas de la fábrica tienen su origen en los sectores administrativos. Y esta es una visión que muchas veces no tenemos muy clara, porque hay una tendencia
de considerar las cosas del piso son los problemas del piso, los problemas de la administración son otros y son diferentes. Pero la conexión entre estas dos dimensiones muchas veces no es clara. Y ahí está la importancia de manejarnos e implementarnos y buscarnos la excelencia también en los procesos administrativos. Así, los objetivos del Lean Office, ¿qué son? Habilitar los equipos para mejorar la eficiencia y performance de sus procesos, dar soporte al desarrollo del Lean Enterprise. Y así es, Lean Enterprise no es Lean Manufacturing o Lean Production, pero la empresa es ver, no solamente el piso, no solamente el sector de supply chain o solamente el sector de ingeniería, pero sí la empresa como un todo. Y naturalmente, apoyar la identificación de los desperdicios. Aquí están entonces los enablers que vamos a hablar rápidamente hoy para desarrollar el Lean Office. Kaizen es el primer y Kaizen es algo que yo tengo certeza que ustedes conocen bien porque Daniel ya ha platicado sobre Kaizen antes de mí. Entonces nada más es que la estrategia de mejora continua. Yo acostumbro decir que aquellos que les gustan Kaizen son generalmente malucos, porque la mejora continua, hay algunos autores que hablan que es la tiranía de la mejora continua. Yo estoy siempre recogiendo algo para mejorar, nunca estoy satisfecho. Entonces, yo tengo que tener muy claro las prioridades de enfoque. O sea, quizás tengo que tener soporte de la gerencia y especialistas para saber dónde actuar y cómo actuar. Tener metas claras por el equipo y la gerencia de manera que yo tenga un enfoque alineado con las metas de la organización y consistente con las políticas de la empresa. Hay dos tipos que podemos hacer. Los eventos Kaizen o Kaizen Workshops, Kaizen Blitz, Kaizen Kaikaku, como se llaman ahí afuera. La característica de los eventos Kaizen es que tenemos un equipo ensamblado especialmente para el evento Kaizen que va a unirse por una semana al máximo o 1, 2, 3 días quizás, tener una meta muy clara, un enfoque muy específico y después del evento Kaizen las personas vuelven a sus departamentos. La otra estrategia de mejora o de Kaizen es el involucramiento diario con los equipos naturales de trabajo, o sea, los propios equipos que trabajan juntos naturalmente en todos los días. Estos equipos hacen el Kaizen diario, o sea, todos los días mientras hacen sus actividades tienen que pensar un poquito en mejora. Entonces, naturalmente que este tipo de mejora, la cosa ocurre un poco más despacio, pero la gran ventaja es que es el propio equipo de trabajo que la desarrolla y no es alguien que viene de afuera del departamento o un consultor o lo que sea. Hay aquí modelos de sustentación de los Kaizen, o sea, tenemos muchas veces equipos que mejoran durante el Kaizen Workshop, pero después del Kaizen Workshop todo baja de nuevo como era antes. Hay equipos como el equipo D que mejora durante las 2 semanas después del evento, se mantienen motivados, pero después las cosas caen. Hay equipo tipo C que mejora y después no hace más nada. El B mejora, después un poquito más, pero después también no hace más nada. Lo que queremos mientras organización es que tengamos equipos tipo A, o sea, que mejoran durante el Kaizen Workshop, que aprenden los conocimientos, que tienen el soporte del equipo externo, pero después, cuando estos se van, el propio equipo natural de trabajo mantiene y continúa a buscar nuevas mejoras. ¿Sí? Bueno, tenemos también una práctica que es muy básica, pero muy difícil de implementar. Yo tengo certeza que todos ustedes tienen condición de hablar sobre 5S con propiedad. Pero si les pregunto, ¿quién de ustedes ha implementado 5S con maestría, con suceso? Y les voy a decir, yo no conozco nadie hasta hoy. No conozco nadie.
y sea en la oficina, sea en el piso o sea en la casa de nosotros. O sea, el 5S, como ustedes saben, no es una actividad única. Tiene que ser parte de todo lo que hacemos diariamente, todos los días. ¿Sí? Aquí están los 5S ponidos en inglés para que se entiendan mejor, pero los originales son japoneses. Y aquí hay una curiosidad que siempre platico con las personas porque originalmente son 4 S. Y el profesor Guinato, que es una persona que yo considero muchísimo y siempre, creo que Daniel y Martín lo conocieron el año pasado o este año. El profesor Guinato realiza misiones de empresarios de Japón. Y en una de estas misiones estaba en un almuerzo platicando con los gerentes de Toyota Japón sobre las técnicas de Toyota. Y hablaba, mira, el 5S y tal. Y los japoneses lo miraron y decían, mira, 5S, qué raro eso. Aquí solo tenemos 4. ¿Qué es el 5S, el quinto de ustedes? Y Guinato platicó, mira, el quinto de nosotros es disciplina para sustentar las mejoras. Y los japoneses se miraron y empezaron a reír. Y contestaron a Guinato, mira, si no tiene disciplina, no trabaja aquí. Sin disciplina, sin trabajo. Disciplina viene de casa. Entonces miren ustedes que estamos muy lejos aún de las cosas, por más simple que sea la técnica, aún estamos muy lejos de los estándares japoneses, especialmente cuando hablamos de cultura. Entonces el primer S pasa por seleccionar, o sea, tener en el ambiente de trabajo solamente las cosas que son especialmente necesarias. Y ahora que estamos hablando entonces de home office por el COVID, eso es más importante que nunca, porque tenemos en nuestro ambiente de trabajo nuestra casa, nuestra sala, nuestro cuarto, entonces es muy difícil de hacer esta separación, especialmente en los escritorios. El segundo S naturalmente es la limpieza, y aquí es un punto interesante porque ¿se acuerdan que estamos hablando de ambientes administrativos? Imaginen ustedes llegar a una empresa de ingeniería y decir que los ingenieros tienen que hacer la limpieza del piso de su oficina. Hace 10 años, una gran empresa de la región de Porto Alegre, que es de donde soy, una gran empresa de manufactura, ha ponido una regla que decía que las personas de los escritorios deberían hacer su propia limpieza de las oficinas, así como las personas del piso hacen, ¿sí? Hacen la limpieza, pasan agua y todo. Ustedes pueden imaginar la barrera o la dificultad que tuvieron la gerencia con esta imposición. Porque la contestación fue, mira, yo no estudié 5 años de ingeniería para limpiar las oficinas. Yo no estudié 5 años de administración para trabajar con la, ¿cómo se dice, Daniel? ¿En español? Con la ¿La escoba. qué? ¿La escoba? Escoba. Sí. Ok. Entonces, ustedes imaginan que por más simple que sea eso, cuando vamos a los sectores administrativos, es algo muy sutil, es algo muy difícil de ser implementado y hacer con que las personas de los sectores administrativos realmente entiendan la importancia de eso. El tercero S pasa por simplificación. Aquí tenemos ejemplos de escritorios y oficinas. Naturalmente, si les pregunto dónde están los plumones coloridos, aquí quizás los ven con dificultades, pero aquí, si tienen claro, pueden verlos más fácil. O sea, la simplificación me ayuda a tener una creación más rápida. O sea, no necesito perder tiempo procurando por las cosas, buscando las cosas. Hay unas estadísticas que dicen que una persona normal pierde por año 300 horas buscando cosas. Buscando un plumón, buscando un archivo en la computadora, buscando una camisa en el armario, lo que sea. Entonces, cada segundo que ganamos en un año es muchísima cosa. O sea, vamos a utilizar código de colores, estandarizar todo.
¿sí? Poner listas, identificaciones que permitan que sean más claras las cosas y que todos sepan dónde está y dónde debe volver cuando salga de allá. Y la sustentación pasa por disciplina, pasa por que las personas entiendan la importancia de los 5 S. Por más simples y por más conocido que sea, esto muchas veces no es tan entendido de una manera muy profunda. Aquí tenemos un ejemplo de la fábrica de Toyota Japón y naturalmente es un ejemplo de excelencia. Miren ustedes que aquí tenemos un equipo para limpiar los pies antes de entrar en las oficinas. Aquí están las oficinas todas con las tablas, todas tienen ruedas para manejar y cambiar el layout. Además, todos trabajan de pie para garantizar una mayor interacción y garantizar que van al Gemba, al Genchi Genbutsu. Todos ustedes entienden Genchi Genbutsu, ¿sí? O sea, el primer paso para el Genchi Genbutsu es sacar el culo de la silla. O sea, esto ya están sin silla. Entonces, el primer paso ya fue hecho. Miren que los armarios no tienen puertas. No hay puertas. Si las cosas deben ser vistas, si las cosas deben estar organizadas, ¿por qué puertas? ¿Sí? Las sillas tienen numeraciones donde deben estar de acuerdo con la posición en la mesa. Las sillas de aquí es el comedor, o sea, las sillas abajo de la tabla para ganar espacio y facilitar la movimentación. Y así es. La otra herramienta que tenemos para LeanOffice es gestión visual. Y aquí es muy difícil porque, de nuevo, la intención es que la creación de las personas sea muy rápida mientras o cuando vean algo que no sea normal o que necesite una acción correctiva. Aquí tenemos que identificar el local de trabajo para que sea transparente. Y cuando hablamos de procesos administrativos, eso es un poco más difícil. Porque cuando estamos en el piso de la fábrica, nosotros tenemos la capacidad de ver los productos, de ver las máquinas, de ver las personas, de ver el scrap, el desperdicio, de ver las personas caminando más o menos. O sea, es más tangible. Pero cuando vamos a oficinas, cuando vamos a sectores administrativos, el flujo de proceso no es tan visible. Y así es nuestro desafío, cómo hacer este flujo de información, que en la mayoría va a ser información, cómo hacer con que sea visible y que todos sepan si el ritmo está adecuado, si el flujo fue para las personas que deberían ser encaminadas, si las informaciones están correctas o no. O sea, cómo hacer gestión visual en las oficinas es algo bastante difícil y desafiador. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado para que también no hagamos algo demasiado que pase del punto. O sea, aquí la figura nos muestra, o sea, tenemos que tener conciencia de cuáles son las cuestiones o los puntos que no me pueden pasar sin identificación. O sea, ¿dónde están las oportunidades del flujo de información de mi oficina que yo tengo que tener la certeza que fueron hechas de acuerdo? Y una vez que yo sepa eso, ahí yo tengo la oportunidad de pensar cómo voy a hacer que este punto sea visualmente gerenciado, ¿sí? Gestionado. ¿Tranquilos hasta aquí? ¿Sí? Voy a entender que el silencio dice sí. Bueno, aquí tenemos categorías para gestión visual, gestión de proceso, para garantizar la manera como los equipos trabajan, gestión de performance, para garantizar que todos saben del desempeño del proceso, de la mano de obra, para garantizar que todas las personas, el conocimiento del equipo está listo, el local de trabajo, donde las personas están, salud y seguridad, las áreas de riesgos, herramientas para incidentes y todo,
equipos, materiales, información, desempeño de los equipos de employee involvement y así por delante. ¿Ok? Aquí hay unos ejemplos de gestión visual para oficinas con los señales visuales, qué área es, dónde están las personas, las posiciones, quién es director, quién es un quality leader o lo que sea. O sea, facilita la comunicación y para alguien que llegue a esta oficina, sabe más fácilmente dónde debe ir. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo de salida de emergencia, áreas de riesgo en las oficinas, seguridad y así por delante. Aquí hay materiales, informaciones y equipos en escritorios, oficinas. Otros ejemplos, ¿sí? La parte de informática también es importante, o sea, los archivos que tenemos en la computadora es importante que tenemos organizados también, porque hay veces que las cosas que no son tan tangibles se pierden un poco más, como archivos electrónicos, pero nosotros sabemos que hay puntos de oportunidad de estandarización, de nombres de archivos, de pastas de archivos, de maneras de organizar los archivos en la computadora para que todos sepan dónde está. Especialmente importante eso, donde hay archivos que son compartidos entre más de una persona. O sea, para que todos puedan manejar el mismo archivo sin hacer confusiones. Aquí tenemos otro ejemplo de gestión visual, solamente con las personas, el desempeño de los equipos. Ok. Partimos entonces para la otra herramienta que es el trabajo estándar. Y aquí hay una cuestión que es bastante importante y el trabajo estándar generalmente es muy difícil de implementar en oficinas porque las cosas muchas veces en la oficina no son tan repetitivas como en el piso, ¿sí? Mientras un operador trabaja con ciclos quizás de 1 minuto, 2 minutos, haciendo a cada 2 minutos la misma cosa, en las oficinas el ciclo de trabajo es más amplio o quizás ni hay. Entonces, aquí tenemos que pensar cómo hacerlos. Y la principal importancia de un trabajo estándar no es hacer con que las personas trabajen más y ni hacer que trabajen como robots. Pero primero, la gran importancia de un estándar es mostrar cuando algo está mal. O sea, si yo no tengo estándar, ¿cómo sé que hay un error? ¿Cómo sé que hay un desvío? ¿Cómo sé que yo tengo que actuar como liderazgo para hacer las correcciones? Entonces, el entendimiento que tenemos que tener que la estandarización pasa por la mejora continua. Sin estandarización no hay mejora continua. Si nosotros implementamos algo, pero no estandarizamos y diseminamos, solamente estamos creando otra manera de hacer las cosas. Es lo que los gringos llaman de workaround. Workaround, o sea, estamos trabajando como gallinas, como pollos. Tenemos que tener estándares para garantizar. Y otra cosa, hay una cuestión que en Toyota dice que la flexibilidad de trabajo viene de la estandarización. Y es un punto de paradoxo, de conflicto. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en estándar, pensamos en algo rígido, pensamos en algo que no se puede hacer diferente y todo. Pero lo que pasa es que cuando tenemos estándares para hacer las cosas del día a día, paramos de poner energía, esfuerzo y creatividad para hacer el básico. Y ahora tenemos cómo garantizar que nuestra inteligencia, nuestra capacidad va para las cosas que necesitan mejorar. O sea, tenemos flexibilidad para mejorar las cosas. Porque las cosas básicas están estandarizadas. O sea, no pierdo energía pensando cómo voy a hacer frijoles. Los frijoles es una receta básica. No tengo que pensar cómo hacerlos. Sigo el mismo estándar. Pero cuando voy a hacer un fricassé, un filet mignon, lo que sea, algo más desarrollado, ahí sí está mi oportunidad de utilizar mi capacidad creativa.
Las ventajas de trabajo estándar. Primero, calidad. Naturalmente, si vamos a reducir la variabilidad del proceso, ganamos en calidad. Es una herramienta para mejora continua, ya hablamos de eso. Reduce el tiempo de ciclo, que es el lead time. Reduce riesgos también, sea de seguridad, sea de calidad. Mejora la productividad porque las personas trabajan de una manera más inteligente. Vamos a tener un documento, una herramienta de entrenamiento para otras personas. O sea, si yo tengo estándar, cuando tengo un nuevo empleado, una nueva persona en mi equipo, tengo una herramienta para entrenar a esta persona. Y también para estandarizar los métodos de trabajo de los miembros del equipo. ¿Ok? Vamos entonces para otra herramienta de LeanOffice que es reuniones efectivas. Y aquí es un punto bastante sencillo porque yo tengo certeza que muchos de ustedes ya perdieron algunos años de sus vidas en reuniones, ¿sí? Especialmente en reuniones que al final no se decide nada o que las personas no entienden el resultado de la reunión. Y por eso el nombre reuniones efectivas de equipos. Una buena reunión, una buena junta, primero, es organizada y planeada. Tiene metas, objetivos claros. Invita las personas ciertas. O sea, no voy a invitar solamente a las personas just in case. Voy a invitar a las personas que naturalmente tienen un rol, un papel en la junta. El comportamiento tiene que ser positivo del equipo. Las personas tienen que tener un comportamiento abierto al cambio, abierto a las cosas que están siendo proponidas. Y naturalmente el liderazgo tiene que apoyar y quizás hasta direccionar la junta. Tenemos tipos de equipos y aquí cada tipo de equipo va a tener un propósito, un objetivo diferente en sus juntas. Equipos naturales de trabajo que trabajan en el mismo departamento, equipos cross-functional que tienen miembros de diferentes funciones o equipos ad hoc que tienen un propósito específico y que van a ser desensambladas después de atingir su objetivo. ¿Sí? Aquí hay 5 pasos, no voy a hablar, obviamente esta charla que estoy haciendo con ustedes, de eso se puede pasar un día hablando con detalle de todo. Naturalmente, porque tenemos 30, 40 minutos aquí, voy a hacer solamente una pequeña explanación. Pero tenemos 5 pasos para reuniones efectivas, para juntas efectivas. El primero es entender qué tipo de junta tenemos y cuál es su propuesta. ¿Qué queremos con esta junta? ¿Es algo puramente informativo? ¿Es algo que tenemos que sacar decisiones? ¿Es algo que vamos a discutir ideas? ¿Qué es? ¿Sí? El segundo paso, los participantes, las personas que tienen que estar en la junta y sus responsabilidades, sus roles en la junta. Los parámetros de la junta, tiempo, quizás apoyo visual, la ubicación, ¿dónde va a ser? El cuarto punto, discusión y análisis. Discusión y análisis. Y el quinto, revisión del plano y la mejora. Vamos entonces a la otra herramienta que tenemos, que es el mapeo de los procesos administrativos. Y esta es una gran herramienta que va a salir de la visión del árbol para la visión de la floresta, ¿sí? Para eso tenemos que entender que es un proceso, y un proceso nada más es que un grupo de actividades interrelacionadas que transforman entradas en salidas. Y esas salidas pueden ser información, las entradas pueden ser materiales, métodos, personas, la salida puede ser calidad, costo, entrega, lo que sea. Pero tenemos que entender el proceso. Los procesos administrativos pueden ser generalmente caracterizados en 2 tipos. El primero es el transaccional, que es un proceso repetitivo cuanto a su ejecución o frecuencia. Un ejemplo, un sector fiscal que tiene que hacer notas fiscales, que tiene que hacer contabilidad, que tiene que hacer hoja de pago, ¿se dice así, Daniel?
en recursos humanos, hoja de pago. Cuando tenemos que pagar a los empleados todo el mes, el recursos humanos de la empresa tiene que hacer todo el mes el pago de las personas, entonces es un proceso transaccional, repetitivo. Y el segundo tipo es el proceso creativo, que es un proceso que agrega gran valor a los clientes, pero no tiene un estándar de ejecución o frecuencia. Por ejemplo, un desarrollo de un nuevo producto. Independiente del tipo del proceso, los dos pueden ser estandarizados. Naturalmente, en niveles diferentes, pero sí pueden ser estandarizados. Y aquí, el mapeo del proceso va a ayudarnos a entender cómo las cosas fluyen, cómo la información, cómo el valor fluye, independiente del departamento que trabaja. Porque naturalmente nosotros tenemos la visión de nuestro departamento. Pero el proceso, el valor no para ahí. El valor fluye, pasa por diversos procesos. Entonces, en la realidad, nosotros tenemos una visión muy corta de lo que pasa. Y por eso es difícil entender del todo. El mapeo del proceso va a ayudarnos justamente a ver y medir los procesos administrativos. Entender cómo son, cómo en la realidad las cosas fluyen. Y hacer con que el lead time del proceso sea lo más corto posible. Porque en la realidad hay personas que dicen que el gran indicador de cuán lean mi negocio es justamente la duración del lead time. Cuanto menor el lead time, más esbelto es mi negocio. Entonces, yo quiero tener procesos que fluyan, que sean sin desperdicios, que sean ágiles, flexibles. Y naturalmente para eso tengo que sacar las piedras del camino, que son los desperdicios que tenemos en todo. Hay diferentes grandezas, hay diferentes dimensiones de procesos. Podemos hablar de procesos mega, globales, macroprocesos que van a involucrar más de un departamento en la misma empresa, o microprocesos, que es un proceso dentro de un mismo departamento, de un mismo equipo, y ahí tenemos herramientas para cada tipo de proceso, para cada dimensión del proceso. Y miren ustedes que hay herramientas que tienen una sobreposición, que pueden ser manejadas en más de un nivel, pero hay una dirección y una sugerencia para eso. Aquí están las definiciones de las herramientas. Yo no voy a hablar en detalle de ellas porque, de nuevo, cada una de ellas por sí solamente se puede hablar como 2 días. Entonces, aquí es solo para que sepan, para que entiendan una vez en la vida que han visto eso y si quieren saber más, después mi contacto está ahí, puedo compartir otros materiales sin problema. No hay nada de nuevo, no hay nada de innovador aquí en lo que estoy hablando, hasta porque el Lean es algo extremadamente innovador, solo tiene como 80 años, entonces las cosas que hablamos aquí no son nuevas. Para el mapeo del proceso tenemos 8 etapas, 8 pasos. La primera cosa es identificar la necesidad de mejora. De nuevo, como cada departamento ve una parte del proceso, quizás es muy difícil para todos entender dónde está la gran oportunidad o la gran necesidad de mejora de mi empresa como un todo. Entonces, la primera cosa es entender, mientras empresa, dónde está la mayor necesidad. Después, definir el escopo de la mejora del proceso. Miren ustedes que cuando hablamos de proceso administrativo, tenemos que tener límites de dónde hasta dónde vamos. Porque si no, vamos a empezar en la semilla hasta, no sé, hasta el cliente del cliente del cliente. O sea, la cosa va a quedarse muy compleja. Entonces tenemos que tener desde el inicio un escopo bien definido para garantizar el análisis. Después del paso 3 es identificar las expectativas de los involucrados y las medidas de desempeño. O sea, ¿qué quieren las personas, los stakeholders, las personas que hacen parte del equipo? ¿Qué buscan? Entender sus motivaciones. Para que ahí, en el cuarto paso, empezamos el mapeo de la situación actual.
Y el mapeo de la situación actual generalmente es hecho con las personas de diferentes departamentos para que tengamos una visión complementar del proceso y para que hagamos caminando las cosas y viendo cómo las cosas realmente son y no como deberían ser. El punto 5 es justamente mirar el mapeo, identificar las oportunidades que tenemos. El punto 6, diseñar, dibujar una situación futura, o sea, ¿qué esperamos? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué queremos de nuestro flujo en 6 meses, en un año? ¿Qué queremos mejorar? Y la diferencia entre la situación futura y actual va a generar el plan de cambio, que es el paso 7. Y al final, el paso 8 nada más es que un chequeo, una confirmación de los resultados y los aprendizajes que tuvimos en este proceso y empezamos de nuevo. Es importante siempre tener el entendimiento que este es un ciclo, que no es algo estanque que vamos a hacer solamente una vez en la vida. Tenemos que hacer eso continuamente, hasta porque hablamos de mejora continua. Por eso les decía antes, a quien les gusta Kaizen, son todos malucos, porque siempre vamos a buscar más y más, ¿sí? Naturalmente las cosas, hasta las cosas malucas nos gustan. Aquí hay un ejemplo, solamente para visualizar de un mapeo, donde tenemos las personas, los departamentos, las grandes actividades, ¿sí? Y las medidas del mapa, del mapeo, el tiempo, quizás cuánto tenemos de value added, de valor agregado, cuánto tenemos de valor no agregado y así por delante. Cuántos documentos y planillas y hojas y cosas que generamos. También en procesos administrativos es muy común tenemos 3 o 4 tipos de documentos que hacen la misma cosa. Tener 3 o 4 sistemas. Tenemos el SAP de la empresa, pero tengo también mi Excel con los datos, pero mi amigo también tiene su Excel o Word, o sea, las redundancias del proceso. Amigos, llegamos, yo sé que fue muy rápido, como les decía, tenemos material aquí para una semana de entrenamiento. Si vamos a hablar bien de cada herramienta, de cada material, tenemos cosas para una semana. El desafío de hoy era hablar por 30, 40 minutos de Lean Office, solamente para dejarlos con el gusto en la boca, para que tengan motivación para buscar más y continuar esta iniciativa buenísima que tenemos con los ciclos de webinars. Entonces, les dejo aquí la agenda, el programa de los webinars. Les acuerdo que tenemos el programa ejecutivo de gestión en la mejora continua. Yo tengo certeza que Daniel ya ha platicado con ustedes de eso, pero les platico de nuevo porque sería un gusto tenerlos allá y yo hago parte de este programa, entonces sería una buena oportunidad también para que tengamos otros contactos y discusiones. Y aquí está mi contacto, mi email. Muchas gracias por participar. De nuevo, muchas gracias a Sinoy, muchas gracias a Daniel, al profesor Daniel y profesor Martín por la organización de los webinars. Muchas gracias a su equipo de apoyo, Marcelo, Agustín y a todos. Y fue un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Entonces, a ver, muy interesante la charla. De vuelta, me parece que es un tema súper relevante para todos los que están en procesos administrativos, en trabajos más bien de oficinas o en entornos de oficinas. Y en ese sentido, entiendo que quizás muchos de ustedes quieran hacer consultas o preguntas. Les recuerdo que tienen el chat disponible para poder dejar cualquier tipo de pregunta. Bien, si alguno tiene algún problema con el chat y quiere abrir el micrófono, después también podemos dejar un espacio para eso, aunque intentemos por el chat, así es más organizado. ¿Sí? Entonces ahora les vamos a dejar un ratito para que aquellos que quieran hacer alguna pregunta la puedan hacer. Mientras tanto, y para darles tiempo también a que puedan escribir o
o de alguna manera digerir un poco todo eso que has comentado, te hago yo una primera pregunta, si te parece, Guillermo, que es, obviamente que vos ya tenés un montón de años de experiencia en esto, un montón de años haciendo reuniones, etcétera, etcétera. ¿Por dónde te parece que uno debería comenzar? ¿Sí? O sea, de alguna manera también, mirá, lo vinculo con una primera pregunta que nos está llegando, que es, ahora que tenemos toda la parte de home office, y de alguna manera entiendo que tendrá muchas ventajas para muchos, pero también puede tener muchas ventajas desde el punto de vista también del flujo, del proceso que explicabas antes, porque si antes no se veían, ahora menos, ¿no? Con el home office. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿cuál de todas las herramientas que mencionaste pensás que se podrían aplicar ahora o que se podrían aplicar mejor en esta nueva modalidad de home office? Esa es una pregunta difícil porque creo que no hay histórico de una situación como esa que estamos viviendo ahora. Entonces, cualquier cosa que te voy a decir es puramente con base en instinto e intuición, porque no hay experiencias anteriores sobre eso. Pero yo creo que tenemos una gran oportunidad de por lo menos reuniones efectivas. Especialmente yo tengo participado en reuniones de la universidad que me toman como 2 horas y salgo de la reunión perdido. O sea, tenemos buenísimas tecnologías de información hoy con muchas plataformas, con muchos websites y todo, pero las personas continúan hablando mamadas. Entonces, perdemos el enfoque, perdemos la conexión, perdemos la noción de tiempo y la cosa se pierde igual. Independiente de estarmos presentes físicamente o virtuales, el desperdicio ocurre igual. Pero ahora el desperdicio es virtual. Entonces creo que junta efectiva, en el momento que vivimos, juntas efectivas es un buen comienzo. Perfecto, excelente. Bueno, van llegando más preguntas. Acá tenemos una de Fernanda que dice, en Uruguay al día de hoy tenemos normas rígidas que obligan a que muchos procesos necesiten igual tener un respaldo en un documento fiscal impreso. Pueden ser facturas, tickets, que si bien se pueden hacer, por ejemplo, e-commerce o facturas electrónicas, después igual se precisa de algún tipo de respaldo. No sé, capaz que querés compartir un poco la pregunta, apunta a cómo en este contexto visualizás si eventualmente se va a cambiar a 100% electrónico. Quizás puedas compartir algo de experiencia de lo que pasa con las empresas en Brasil o las empresas que has visto. Sí, yo entiendo que ese es un punto que tenemos que manejar bien porque hay cosas que sí aún no tenemos cierto cómo la información electrónica va a tratar y no solamente en Uruguay, en todas las ubicaciones. Por ejemplo, si hablamos de salud, ¿sí? Cuando ponemos todas las informaciones electrónicas, miren ustedes que tenemos un riesgo muy grande de alguien entrar en el sistema y tener accesos personales de nosotros. Entonces, esta es una discusión que hay muy grande no solamente en la academia, pero también en las empresas, que es el balanceo de hasta dónde tenemos que ir con la informática de las cosas, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas simples que se puede hacer hoy. La experiencia que tengo es que hay cosas muy simples que hacemos porque hacemos y la cosa que costumbro decir es la receta del pez que tenemos aquí en Santa Catarina es el mejor ejemplo. Las personas hacen las cosas porque hacen y no paran para pensar. O sea, hoy el sistema ya te da oportunidades para tener electrónico, no es algo así crítico, pero tú continúas haciendo electrónico y también en papel. Entonces, hay de todo. Hay cosas que son mucho críticas y quizás tenemos que discutir si es bueno que se quede en electrónica solamente, pero hay cosas simples que continuamos haciendo de una manera dupla, redundante, en el papel y en la computadora. Entonces, empecemos por ahí que aún hay muchas cosas por hacer. Excelente, excelente. Bueno, creo que se cortó ahí por algún segundito, pero creo que se llegó a entender la idea. Entonces, vamos con otra pregunta
Les recuerdo que todavía tenemos tiempo para alguna pregunta más, si alguno quiere hacerla. Esta pregunta dice, ¿qué tiempo suelen emplearse en la implementación y el cambio a la metodología Lean en oficinas administrativas? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? Eso, o sea, ¿cuánto tiempo le podría llevar a alguien, bueno, o sea, empezar a implementar Lean hasta que vea algunos resultados? ¿Qué responderías? ¿Cuándo vas a dejar de hacer ejercicios? Buena pregunta. Nunca. Nunca. O sea, por qué les digo eso? Es una visión pesimista. No, es que cuando empezamos con la implementación esbelta, cuando empezamos a hacer mejora, las cosas que antes no veíamos como problemas, ahora empiezan a emergir. Ahora empezamos a ver cosas que no veíamos antes como oportunidades. O sea, por eso hablamos que es la tiranía de mejora continua, porque cuando empezamos con eso, no hay vuelta, no hay vuelta. Empezamos a mejorar, mejoramos un proceso, llegamos a un nuevo estado, pero hay cosas ahora que antes, porque hay la expresión, Daniel, mato grueso, el capín alto, cuando estás haciendo el corte del patio de tu casa, la grama, grass, Sí, el pasto. el pasto está muy alto, pero cuando empezamos a cortarlo, hay cosas abajo que antes no veíamos. Y ahora esto me incomoda. Entonces, es un proceso cíclico que nunca voy a dejar de hacerlo. Naturalmente, percibimos los cambios en las actitudes de las personas y no solamente en los indicadores. Entonces, es un proceso que es muy, muy afortunado de participar. Bien. Entonces, tenemos dos preguntas más por ahora, una es cómo afecta el contexto COVID de mayor incertidumbre en las empresas a lo que es la implementación Lean y cómo hacer para poder implementar Lean cuando la prioridad es subsistir y no tanto mejorar. Mira, yo no sé, hasta estamos haciendo estudios ahí del impacto de COVID en las empresas y cómo el COVID está impactando la organización de las empresas. Una cosa que les puedo garantizar es que las empresas que tienen la implementación esbelta más difundida van a hacer su recuperación más rápida, van a tener su recuperación del mercado más rápida. Eso es un punto que yo tengo certeza que va a ocurrir. ¿Cómo están haciendo ahora, especialmente empresas de manufactura que están paradas de acá en Brasil? Ahora no hay mucho que hacer y el clima de incertidumbre es realmente muy, muy difícil de manejar y algo, como les decía antes, no hay un histórico así que nos permita aprender. Entonces, pero les puedo garantizar que las empresas que tienen las prácticas esbeltas más implementadas van a ser aquellas que van a volver más rápido. ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Hay una segunda? Bien, entonces la segunda pregunta, que es de Sebastián, dice, en tu experiencia, ¿cuál es la forma más sencilla de concientizar en el uso de este tipo de herramientas? Primero, el adulto aprende haciendo. O sea, ustedes están conmigo por 50 minutos, van a aprender un poco, pero solamente van a entender mismo de las herramientas cuando tuvieran que hacerlas, que implementarlas. Entonces, la mejor forma de hacer a alguien entender es involucrarla, es hacer con que haga parte del proceso de la mejora. Y así la persona va a dejar su sudor junto contigo y va a entender la importancia de las cosas. Es lo que creo. Excelente, excelente. Y bueno, acá llegó una pregunta de Martín que dice, en tu opinión, si para Lean Office también es recomendable que sea algo impulsado desde el equipo de liderazgo o si hay algunos puntos donde se podría empezar a trabajar más como desde la propia perspectiva, si uno es operador. Yo creo que es un camino de dos vías, ¿sí? Dos sentidos. Naturalmente tenemos que tener el apoyo del liderazgo, porque si no tenemos, quizás empezamos con algo y después la continuación se pierde. Pero
Yo no necesito que el presidente de mi país empiece a hacer algo para que yo tenga la conciencia de la importancia de algo. Entonces, si yo tengo el conocimiento y la madurez para hacerlo, yo no necesito esperar. Pero se espera que naturalmente el proceso sea en dos sentidos, que el liderazgo también apoye eso y todo va a quedarse más fácil. Pero hay cambios, hay cosas que yo puedo hacer en mi atribución del día a día que no necesito del liderazgo. Excelente, excelente. Coincido plenamente en ese doble enfoque de que de alguna manera la mejora continua empieza por uno, ¿no? Sí, Entonces, en ese sentido yo tengo que entender que el cambio es necesario, que es útil y además, obviamente, como decías, si viene acompañado por un esfuerzo a nivel organizativo general, de alguna manera le da ese enfoque o esa dirección para que sea útil también para toda la organización. sí. Bueno, dejamos 10-15 segundos, a ver si alguno está terminando de escribir alguna pregunta que la pueda hacer. Alguno que no le ande de repente el chat y quiera hacer la pregunta en el Daniel, micrófono. una observación. El material que envié para Agustín y Marcelo hoy, ellos van a compartir con todos, ¿sí? Sí, 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 sin duda. Sí. De No, hecho, porque vuelvo a me repetir llegó también algunos que correos aquí y entonces es bueno que sepan. perfecto. Sin duda que bueno, ahí quedan los contactos de Guillermo primero para que le puedan después hacer cualquier consulta que les surja luego. Como les comenté al principio, la sesión está siendo grabada y también le vamos a distribuir, lo más probable mañana mismo, ya tengan un link para poder acceder a toda la presentación. Para que también de alguna manera no solo tienen el material de las slides, sino que también tienen o lo acompañan con tu explicación, que me parece que es lo más rico. Así que sí, eso sin duda que mañana ya va a estar disponible todo el material. Entonces, bueno, dado que no hay más preguntas y que estamos más o menos en la hora, dejamos por acá. De vuelta, queda la invitación hecha para que se sigan sumando al resto de webinars, tanto del ciclo de mejora continua como del ciclo de cadena de suministro de supply chain. Y como siempre, a las órdenes, tanto Guilherme, a través del contacto que aparece ahí en la pantalla, como nosotros desde el SINOI, para cualquier inquietud extra que tengan de este tema, de los temas de mejora continua y de supply chain en general, o de otras actividades que podamos estar haciendo desde el SINOI que les puedan interesar, quedamos abiertos a ayudarlos en los que podamos. Así que bueno, con esto cerramos. Les agradecemos mucho la participación hoy. Gracias también a todos los que hicieron preguntas, que de alguna manera enriquecen más la charla. Y bueno, de vuelta, con varios de ustedes nos veremos entre martes y jueves la semana que viene con las próximas dos charlas de estos ciclos. Okay. Chao. Muchas gracias, Sinoe. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao.